y de la secundaria 35, coordino un grupo de jóvenes en memoria que durante un par de años trabajamos con hijos apropiados y nos pareció muy interesante la propuesta de este documental que justamente habla de 3 hijos recuperados y el plan sistemático que hubo durante la dictadura para la apropiación de estos chicos y el laburo de las abuelas para esa recuperación. No quiero alargarla, los chicos que están acá son los directores del documental, Roberto, Gato y Santiago. Les damos un fuerte aplauso por eso. No, básicamente los invitamos a ver la peli, nos vamos a quedar un ratito después de que termine la película para charlar con ustedes y nos vamos a escuchar todos un poco. Eso nada más. Así que... Bueno, gracias. Gracias. Voy a poner... con ellos que vinieron hasta acá. Para nosotros, yo mientras miraba el documental pensaba, nada, eso. Primero que emocionada porque soy de la generación de los hijos de los desaparecidos y además de esto que decía de qué difícil es reconstruir esta memoria y nosotros como docentes, acá estamos como docentes, tenemos de alguna manera la responsabilidad de reconstruir esa memoria. Entonces lo importante es que tengamos compañeros que de otros lugares lo hacen y que de que empecemos a pensar de qué modo nosotros podemos transmitir una memoria que es compleja de transmitir, pero necesaria, indispensable. Bueno, nada, y en ese sentido aprovechar esta instancia donde los compañeros vienen a compartir su producción. Y por ahí mi primera pregunta es cómo empiezan a pensar y a gestar la película, si puedo preguntar primero yo. Sí, bueno, para romper el hielo. Bueno, en verdad nosotros, esta es nuestra 4ª película. Siempre habíamos trabajado en temas de derechos humanos, siempre nos interesaba la temática y dimos con una investigación justamente que tenía abuelas de Plaza de Mayo, de la filial La Plata, sobre lo que era el circuito CAMPS de centros clandestinos, y específicamente sobre maternidades. Nosotros veíamos que no había nada audiovisual, si bien hay muchas películas sobre la dictadura, tanto documentales como de ficción, ninguna película se centraba específicamente en esto que queríamos contar, que era el funcionamiento de las maternidades clandestinas. Justo, bueno, nos encontramos con este trabajo de forma escrita de abuelas de La Plata, y eso lo que hicimos justamente, trasladar a un audiovisual, a un relato audiovisual, y ampliándolo. Por eso es que sumamos, y en la película nos centramos en los 3 centros que funcionaron como maternidades y que dieron la mayor cantidad de partos. Son estos 3 que aparecen en la película. Eso por un lado, digamos, un interés, si quieren, político, humano de nuestra parte. Y aparte, como también siempre decimos, los 3 somos nacidos entre el 76 y 77, con lo cual nos consideramos, somos parte de esa generación, aunque ninguno personalmente sufrió la desaparición de familiares, nos consideramos, como toda esta generación, hijos de desaparecidos también, en cierto sentido. Así que también había un poco de eso. Y aparte también otra cuestión, que eso es lo que también queríamos incluir en la película, para no quedarnos solamente con el relato del pasado, digamos, ver cómo ellos resignificaron su paternidad y su maternidad con sus propios hijos al día de hoy. Y en eso, yo no, pero justamente Roberto y Gato son padres hoy en día también. Entonces también, bueno, ver cómo eso los interpelaba desde ese lugar, de la paternidad en su caso, la maternidad en el caso de Belén. Así que un poco, más o menos, por ahí iba la motivación, lo que nos incentivó para encarar esta película. Sí. Sí, yo quería preguntar el nombre, el motivo del nombre del documental y en qué tiempo lo hicieron, en qué época está filmado.
con la... El nombre por ahí me imagino, pero... Sí, ahora ¿Qué te imaginas? Ah, está bueno. No, por ahí que una parte, están contando una parte de la historia, una partecita, ¿es cierto? Y de ahí uno se puede imaginar cómo fue todo. Sí, el sentido que le dieron, que tuvieron ustedes para darle el nombre. ¿Cómo dieron con los 3 testimonios de estos 3 chicos, de estas 3 personas? vamos para el fondo. No, bueno, perdón, No, está bien. No, bueno, el nombre es eso, lo que bien decís. Por un lado, a través de la historia de estos 3 nietos damos cuenta, o intentamos dar cuenta, de lo que fue el plan sistemático de apropiación de menores. Y a su vez también, ese plan sistemático da cuenta de un plan mucho más amplio que llevó adelante la dictadura cívico-militar eclesiástica. ¿No olvidé ninguno? No. Y sobre todo, digamos que el horror que se vive en estas historias me parece que condensa también el horror de lo que fue ese proceso. Y la película... Sí. Y ese encuentro con abuelas ahí que fue como el disparador fue en el 2010, por ahí más o menos. Empezamos que surgió ahí de hacer la idea. Entonces presentó la Linca, el Instituto de Cine, y ahí fue en el 2012 que arrancamos, me parece, ya con la investigación ya en sí para la película. El rodaje fue 2013, 2014, 2015 y la estrenamos en octubre de 2015, así que fueron, entre que surgió la idea y se estrenó la película, casi 5 años. Somos un poco lerdos. No, son procesos que llevan la película. Y después estaba, bueno, Porque ellos 3. Mira, la verdad que sí, teníamos muchas ganas de... Había como una suerte de vinculación muy fuerte con el tema de la paternidad, como dijo Santi. Queríamos que los 3 fuesen padres. Eso realmente nos motivaba mucho por todo lo que implica el tema del vínculo con la vida, asumir la paternidad, la maternidad. Y por otro lado, el anclaje que tratamos de hacer es que cada uno de estos nietos restituidos representen o hayan nacido en estos 3 campos de concentración que fueron los que mayor concentraron la cantidad de embarazos clandestinos y de expropiación de los pibes y entrega como botín de guerra de los pibes. Entonces ahí lo que nos surgía es que a medida que íbamos avanzando con la investigación íbamos buscando testimonios, buscando referentes, y trabajamos como en correlato muy fuerte y muy cercano con abuelas, que eran quienes de alguna manera nos abrían un poco la puerta y nos daban como una entrada hacia cada uno de estos chicos, ¿viste? Y a medida que avanzábamos tuvimos que irlos cambiando un poco los testimonios. Nos pasaba que cuando indagábamos en estos procesos que son largos, como el proceso de realización de una película, nos sucedía que a medida que los tiempos pasaban, quizás el que estaba predispuesto a brindar el testimonio para una película en un determinado momento, meses después prefería no estar, por ejemplo. O nos pasó con un caso puntual de una nieta restituida que la cambiamos por una cuestión, ¿viste?, de tiempos de producción y operativos, que es que cada vez que concertábamos con ella una entrevista se enfermaba. Hacía cuerpo, quizás la angustia de la palabra, de tener que sentarse frente a una cámara, por más que nosotros tratamos de que todos los testimonios se brinden en un espacio que es una recreación artificial, que es ese set de filmación que ustedes ven, que es el set de filmación de la UBA, donde está todo ese fondo negro y ellos se sientan y hablan, porque tampoco queríamos como exponerlos y llevarlos a ellos a cada uno de estos campos de concentración, y que también se ha visto eso en diferentes producciones. Hay toda una serie Canal Encuentro donde, por ejemplo, Guillermo brinda testimonio en el lugar donde nació, en Casino Oficiales ahí en la ESMA, Capucha. Entonces, lo que quisimos fue brindar como un espacio de contención, y sin embargo, brindando ese espacio de contención, nos costaba que esta persona pueda venir a dar testimonio, pero una cosa así de que el remis la esperaba en la puerta y ella no podía bajar las escaleras. Claro, tampoco igual fueron al lugar, pero con el fondo de los dibujos que iban pasando, como que iban pasando su historia ahí, claro, en ese momento. Sí. Y lo que sucede con esas animaciones que ven en el fondo es una técnica, es nuestra
primera película que incorporamos la animación en este sentido, ¿viste? Hacia el interior del relato. De manera diegética se llama eso, lo incorporamos hacia el interior del relato. Donde la persona que aparece dibujando, que es un ámbito de formación, la persona que aparece dibujando, la persona que aparece dibujando ahí no había tenido un contacto previo, o sea, sabía la temática de la película, sabía cuál iba a ser su labor y todo, pero no había tenido un contacto previo con cada uno de los testimoniantes. Entonces la técnica que él emplea es lo que se llama animación en vivo. A medida que iba escuchando los relatos, iba dibujando desde su impronta artística lo que se le ocurría y después lo animaba, esas ilustraciones que él hacía las animaba y las proyectábamos en el fondo. Pero era una cosa así como también de improvisación, ¿viste? De tirarse la pileta, ¿viste? Porque podía salir bien. Ahora les vamos a preguntar a ustedes qué les pareció, cómo podía haber salido mal. Y sin embargo, nosotros estamos muy felices con cómo quedó. A ver ustedes qué cuentan. Maxi Beat es el animador. Maxi Beat por el gran laburo que hizo. Pero acá ese tipo de animaciones que son en vivo. Las otras animaciones. ¿Qué? Paloma. Es de Paloma. Las otras animaciones que proyectamos en las paredes de cada uno de esas habitaciones que funcionaban como maternidades, es que fue más un trabajo ya premeditado y pensado entre los cuatro, los tres y él, trabajando sobre todo con la figura del ave rapaz, el cóndor, haciendo alusión al plan cóndor y también a la cóndor Wilde, son parecidos. Y darle también cierto color a cada una de las animaciones según el centro en que se proyectara, todo lo que era, no sé si se me cantar, pero todo lo que es el pozo de Banfield era más ahora a su lado, que viene con el control de la policía, lo que es Campo de Mayo Ejército y lo que era la ESMA, como era la Marina, más un tinte a blanco, ¿no? Pero siempre con la idea de la transformación de las manos en garras, ¿no? Bueno, otra pregunta, otro parecer, otro comentario. Sin miedo. A ver, sí, me llama la atención la jueza, cómo expone tan clara, porque no es común tampoco que aparezcan en este tipo de trabajos. Quería saber cómo hicieron para lograr eso y las imágenes del juicio, si las consiguieron a través de Inca o si se puede bajar libremente así desde internet. Bueno, sí, la jueza, siempre nosotros lo primero que decimos es que desde un primer momento que la encaramos para contarle la idea, se mostró, pero súper dispuesta a brindarnos toda la ayuda, desde brindarnos todos los expedientes. Imagínense, ninguno de nosotros tres nunca había tocado un expediente judicial, de repente son hojas y hojas, bueno, un cuarto entero. Hay una toma, no sé si te la vieron, que se recorre todo el cuarto lleno de... Todos esos son expedientes de la causa esta, con lo cual, imagínense, ella nos iba pasando por mail, nos iba diciendo, bueno, pueden leer de tal foja a tal foja, miles de hojas, pero bueno, nos iba orientando en eso. Eso por un lado. Aparte, ella siempre se mostró como muy dispuesta a dar su testimonio. Cuando nosotros le dijimos, le preguntamos medio tímidamente si podía dar su testimonio, sí, cuente conmigo desde un primer momento. Como que con una función muy didáctica, si querés, de su trabajo y de la importancia de llevar adelante estos juicios, y ella como presidenta del tribunal. Y por otro lado, el tema de las imágenes, hay un convenio muy interesante que tienen entre la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nacional de Cine, el INCA, que es el programa MESIS, que es un programa de registro, archivo y difusión del material de todos los que son los juicios de lesa humanidad. Creo que en un futuro va a estar como abierto a la comunidad. En principio, por ahora, es un material que está disponible para, por ejemplo, realizaciones audiovisuales,
Sí, hay quizá para que esperar escuelas. que tengan sentencia Hay que- firme las condenas claro. y recién se puede empezar a Y difundir. es todo el archivo fílmico, filmado, de todos los juicios de lesa humanidad, sobre todo, bueno, de todos estos últimos que se reabrieron. Creo que lo mandó igual ella al Archivo Nacional de la Memoria, que queda en la EXESMA. Mandó todo el juicio audiovisual, el soporte audiovisual. Y Si esto no, que decías, si alguien lo necesita, igual cualquier cosa se puede comunicar con el Tribunal Oral Federal y claro. hablar con ella. Ella está como más dispuesta a entregarlo y es accesible, ella, muy accesible. Súper accesible, eso iba a decir, en verdad, justamente ella, es más, siempre nos decía, qué bueno, qué bien que estén difundiendo esto, porque si no, uno pensaría que este tipo de juicios, si uno no es o del ámbito judicial o del ámbito de derechos humanos, de acercarnos a alguna organización, no se entera quizá de lo que sucede en estos juicios. Entonces, una manera de difundirlos y de trabajarlos en escuelas, por eso, desde un primer momento ella se brindó, y aparte de eso, bueno, es muy clara para hablar, es como muy, en eso sí es como muy docente, ¿no? Se nota que... Sí. Bueno, otra de las cosas... Una de las obtenciones que tuvimos fue gracias a ellos, en realidad, porque todavía, bueno, de hecho, cuando fuimos a hacer las primeras, el scouting del lugar para conseguir más al campito, por ejemplo, no pudimos entrar porque está la causa judicial todavía, tiene todo el de San Martín. Entonces, bueno, a través de ellas que tenemos los permisos y lo conseguimos, y el día que fuimos a Campo de Mayo a filmar, también los milicos se portaban bien, doctora por acá, por allá pasan chicos, no hubo cero inconvenientes, cosa que nos llamó la atención. Y además rompe con el estereotipo que no tiene un juez. Claro. Lo cual está buenísimo también. Sí. Yo quería saber qué sintieron ustedes al intentar a los hijos de los desaparecidos y al mismo tiempo al filmar los lugares en los que ellos nacieron y construyeron algo. ¿Quién me va a decir? Ahora es muy amplia la pregunta. No, sí. Así A ver, quizás la historia de los nietos de uno más o menos ha ido indagando, ha ido investigando y no estaba al tanto de lo que podían llegar a contar. Igual estando ahí en el estudio, un grupo reducido de personas, te súper identificás, ¿no? Sí. Y te cuestionas también, ¿por qué no uno? ¿No? Que fue como la misma época, ¿por qué no uno? Fueron así, eran rodaje complicado, a lo mejor eran 3 horas de entrevistas muy fuertes, donde si bien queríamos hacerlo sentidos cómodos, estaba denso el ambiente por la historia que se contaba. Para mí particularmente, creo que bueno, compartimos, lo más complicado fue ir a los centros a filmar. Igual ahí en los estudios hay algo que es con la persona, que tiene que ver con la herramienta que es la entrevista, que a mí me parece que se dio como una cuestión casi confesional en un punto, ¿viste? Entonces era como un ambiente, ¿viste? Que era, ¿viste? Sí, sacro, no volaba una mosca, ¿viste? Esta cosa de decir, ¿qué está pasando acá? Y por otro lado también lo que tratamos nosotros de hacer, que no sé tampoco si nos salió, una gente dice que sí, es que correrlos a ellos del discurso jurídico, que muchas veces arrancan, claro, te tiran como también calculo es un mecanismo como de defensa o de presentación o viste, de alguna manera de metabolizar lo que les pasa a ellos, de arrancar hablando, bueno, mi papá tal cosa en el Riva y militaba, una cuestión casi historiográfica, cronológica de la vida de los padres, donde te van tirando datos y van orquestando eso. ¿Qué hicimos nosotros? Como queríamos referenciar también el hecho de la paternidad de ellos, arrancamos la primera parte de la entrevista hablando de la familia de ellos. Y es también de la familia constituida de ellos, o sea, de la familia que cada uno de ellos había formado. Es una forma de arrancar, porque cuando uno habla de los hijos, ¿viste? Es como, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu piba? Tal corda. ¿Y qué hacen? ¿Viste? Cosas que no pusimos en el, no, juegan al hockey, están en el colegio, ¿viste? Esas cosas, vos vas armando un mosaico. Y al mismo tiempo, cuando uno hace esa pregunta, che, ¿te acordás del nacimiento de tus hijos? Obvio, que se acuerdan, entonces te cuenta el nacimiento. Y en relación a tu nacimiento, ¿qué pensás? Entonces ahí ya hay como un quiebre desde otro lugar hacia lo que uno está buscando, lo que uno está indagando.
Pero, viste, fueron momentos muy cargados, o sea, son jornadas intensas, viste, porque aparte no solo implica la entrevista, sino que vos tenés el armado, el desarme después, todo, viste, termina llevando una jornada de 8 horas quizás para hacer entrevistas de 3 horas cada uno, viste, una jornada de 10 horas. Y lo que nos pasó es que todo el grupo técnico, digamos 5 o 6 personas de adentro, nos fuimos como muy cargados, viste, yo diría. No, y los centros. Y no, y bueno, ir a los centros también, sí. La verdad que es inevitable estremecerse al entrar y pensar el horror que se vivió en cada uno de esos lugares. Incluso en lugares donde uno quizás está más acostumbrado a habitarlos desde los últimos años, por ejemplo la EXESMA, desde que es un centro de memoria, ¿no? Y con toda la resignificación que se le quiere dar, o incluso nosotros, yo no particularmente, pero Roberto y Gato trabajando ahí. Roberto trabaja, Gato trabajó en la ESMA, en el de CUNY, en el espacio cultural de nuestros hijos. Yo siempre hablo de ustedes, ahora que pienso. Qué buen vocero, y así todo, yendo todos los días ellos a laburar, así todo es inevitable ir a Capucha, a ese lugar horrible de arriba del casino oficial, que te ponga la piel de gallina, mínimo. Es como pensar el horror que se vivió ahí, es realmente... Y yendo todos los días tampoco te acostumbras. Claro. Ese es el tema. Yo y encima tenemos como en cada uno de los centros como anécdotas, viste, que son tragicómicas en ese sentido de la palabra, viste, que, por ejemplo, un día estábamos filmando también con permiso de la jueza, con un coronel, permiso del Ministerio de Defensa, todo, en el Hospital Militar de Campo de Mayo. En el Hospital Militar de Campo de Mayo sigue siendo un hospital militar, abierto a civiles, vinculado con lo castrense, pero es un hospital militar, ¿no? O sea, van las mujeres, los milicos, ¿viste? Las familias, qué sé yo. Y ahí, donde la doctora muestra que, bueno, acá estaba la nursery, eso era una sala de espera. Nosotros tuvimos que decirle a la gente, che, ¿se pueden correr y vamos a filmar acá? Porque esto es la sala de espera donde ponían los pibes que después regalaban. O lo que se llama demanda espontánea, que ella da toda esa vueltita y nos muestra. Eso era un consultorio activo, ginecológico, y sigue estando ahí. Epidemiología, que era el lugar donde estaban las embarazadas detenidas. Ahora es el pabellón psiquiátrico. Entonces no pudimos ingresar al fondo de ese pabellón, mostramos la parte más periférica, cuando hicimos la proyección, viste, de video en las paredes y la cámara se va metiendo en uno de los consultorios. Pero ahí estaban las mujeres, tal cual como lo decían, viste, atadas, encadenadas a la camilla, como lo dice el enfermero, ¿se acuerdan esto? Y eso sigue, viste, como tapado con la lógica burocrática hospitalaria arriba, viste, y eso que no se puede tocar, no se puede decir. Y ahí, en este espacio, en uno de estos scouting o estos avistajes que uno hace de la locación previo a ir a filmar, se nos ocurrió llevar la cámara. Estuvimos filmando un poquito, todo por adentro, todos estos lugares que son lugares con mucha carga, con mucha densidad y aparte con historia y cuestiones testimoniales que hacen a lo jurídico también, ¿viste? Y mostrábamos esos lugares y se nos ocurrió al final de todo, decimos, bueno, ¿por qué no vamos a filmar el mural? ¿Se acuerdan del mural que hay en la puerta, donde está la madre embarazada, ¿viste? Vivos los queremos, creo que dice. Y nos pusimos a filmar ahí. Bueno, primero cae un colimba, ¿viste? Un conscripto. Y nos dice, bueno, acá no pueden filmar. No, pero nosotros tenemos permiso de tal persona, tal otro. Bueno, voy a consultar con mi superior. Cae la superiora, no, acá no pueden filmar, que ya cayó con un FAL, creo que viste. Entonces, como una cuestión militar. Y después, como se ve que nos vieron discutiendo ahí, cae un oficial de inteligencia que nos dice, chicos, acá vamos a resolver esto, no se preocupen, a todo esto lo estaban cagando a pedos al colimba, se lo llevaban, ¿viste? Y lo retaban. Vamos a hacer esto, déjame sus datos, nosotros no los podemos retener. ¿Viste? Cuando ya te dicen no los podemos retener, ¿qué quiere decir? Que me hubieses retenido. Si lo deseas todavía. Entonces, a todo esto sacábamos las tarjetas, que son como los cassettes, estas tarjetas donde se graban las tarjetas de la cámara de fotos con los chivos celulares, lo guardamos en el bolsillo a ver si no sacaban, filmado, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Y finalmente nos dejaron ir, preguntarnos el documento, el teléfono celular, qué sé yo. Nos volveremos a ver para el toque de día. Pero bueno, obviamente que un caso así con el actual gobierno, y bueno, capaz que estamos adentro. No con Milagrosalas, pero son como cosas para tener en cuenta en un punto. Y la otra jornada, por eso está cuestión de tragicómico, y la otra jornada en el Pozo de Banfield, por eso la vine. Esta cuestión de. No me hablar por mí. Esta cuestión en el Pozo de Banfield, así como el hospital militar sigue vigente, como la ESMA es un espacio de memoria, el Pozo de Banfield está abandonado tal cual cuando la policía bonaerense se fue, que creo que fue para el año 2002. En los 90, fines de los 90. Fines de los 90. Entonces se fue, quedó así abandonado. El municipio, la gobernación, quienes tienen que intervenir ahí, se apoyan en una medida de no innovar que dictó un juez y el edificio se cae a pedazos. Está inundado. Sí, está inundado los sótanos, ¿viste? Es algo terrible lo que está pasando ahí. Hace poco, el año pasado, a fines del año pasado, se firmó un convenio tripartito entre Lomas de Zamora, Nación y provincia. No sabemos qué pasó, la intención estuvo, pero viste estas cosas de los tiempos políticos, no sabemos qué va a pasar con eso. Y ahí había un cabo de la Federal que cuidaba el lugar, y esta persona que está cuidando el lugar era como esos, viste, reyes de la nada, se sentía el rey en su palacio, viste, este tipo, Aquino. Y nos recibía, por ejemplo, musculosa y con las 9 milímetros acá. Hola, ¿qué tal? Con sus perros que le daba de comer ahí. Hay una parrilla que el tren no se podía tocar porque andás a ver qué pasó en esa parrilla, el tipo hacía sus asados en la parrilla, ¿viste? Pero es como muy complejo todo eso, y al mismo tiempo hay una cuestión de deterioramiento base hacia la ruina, ese edificio. Y nos pasaron dos cosas, ahora que me acuerdo. Una, que estuvimos filmando un día que es el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de Derechos Humanos, y a la vuelta había un colegio que ese día terminaban las clases. ¿Dónde fueron a tirar los huevos, las harinas, todo? A la puerta del lugar. Y los pibes ni sabían que había que hacer. Los pibes... No hay una placa, ¿no? Hay un monolito ahí. Yo también veo no les importa, ¿viste? Por no decirles chupo un huevo. Entonces, como estaban ahí, ¿viste? Esta cuestión de tirar, nosotros somos locos justo en este día, venís a tirar, y cómo hago los padres. El padre también, ni pelota. Y lo otro que nos pasó fue que uno de los días de filmación nos agarró una tormenta, no se podía salir de ahí básicamente. Y con todo el equipo y todo, eran esas jornadas que decimos, ¿viste? Largas, estuvimos filmando de noche. A las 10 de la noche, 12, una tormenta, no se podía salir, ¿viste? Y yo, bueno, vamos a quedar acá con el chavo, con Aquino, con Aquino. Un asado y el zurdo, que estaba con el tiro al blanco. Nosotros llamamos los zurdos, ¿viste? Imagínate. Con nosotros, igual. Así que. Bueno, otra pregunta, comentario. Sí. Allá sí. No sé. Primero acá, pues allá. Dale. Bueno, con respecto a videos del juicio, fueron seleccionando como a propósito, por ejemplo, durante toda la filmación se escuchó, en el caso de unos tetras, donde dio su llama declaración, llorando todo, y de repente, y causó eso, ¿no? Entre todos una risa. Y después el otro fue donde Videla también dio su declaración, donde causó justamente enojo total. Pregunto si tuvieron que ver con absolutamente todo y elegir específicamente. Sí, la sentencia la subimos todo el material. Creo que dudamos mucho de incluir o no, un tema que inclusive también hablamos con Abuela, de incluir o no a Videla y a Maniaco. O sea, darle voz en realidad a los represores. Eso era un tema que ideológicamente nos despertó dudas. Si valía la pena o no. Sí, los organismos de derechos humanos siempre, ¿no? Está la discusión de, bueno, si darles la palabra o no. Ya hablaron mucho ellos, ¿no? Durante la historia. Creo que igual el discurso de Videla, o sea, se entiende por sí solo. Quizás el de Maniaco despertaba más inquietud, porque si uno lo ve así, llorando, pobrecito, un viejito, ¿no? Parecería que... Como la remata, no está. Pero claro. Entonces, bueno, también por eso sí. El remate creo que estaba buenísimo. Él hablaba solo.
Y después nada, ahí todo el tiempo igual estamos intercambiando entre el discurso de Maníaco, y si alguno tiene alguna duda de quién es Maníaco, está el de Miran Lewin y el de Guillermo para contrarrestar, ¿no? a ese viejito lloroso. Bueno, claro. Es más, y él mismo está para contrarrestarse a él mismo cuando dice no los quiero someter. Usa la palabra someter, parece guionada. No los quiero someter. Sí. Pero sí, fue una búsqueda. Horas y horas de ver material. Interesantísimo igual. Fue recomendable. ¿Por para qué que no agregaron ponerle un testimonio de abuelas que ellas son ponerle un organismo que busca a estos chicos? ¿O quisieron hacer algo ajeno a eso? Claro, justamente sí. Nos queríamos centrar en esto, en la figura de los chicos. Y pues también, bueno, películas quizás sobre abuelas o que donde abuelas den su testimonio, hay también bastante. Que no. Nos interesaba más recuperar la palabra de ellos, de los chicos, y esto mismo, específicamente. A ver, el objetivo último de la película siempre fue dar cuenta del plan sistemático de apropiación. Por eso nos centramos en esos testimonios. Está ya más o menos. Y lo que decimos, ¿no? Que siempre digamos, la historia que contamos no se podría haber contado si no fuera por la lucha de abuelas y de todos los organismos de derechos humanos que vienen hace 40 años peleando por esto. ¿Cómo lo contamos? No se podría haber hecho sin el apoyo del Instituto de Cine, esto también hay que decirlo. La película se financió con el apoyo del Inca. Se presentó a concurso, salió ganadora. Y el final que se cuenta en la historia de los milicos en Cana y los chicos recuperando su identidad y constituyendo su familia, no sería el mismo sin la política que llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner en los últimos 10 años, ¿no? Quizás si la película se hace en 10 años más, el final no sea el mismo, ¿no? Entonces, también nos parece interesante eso para pensarlo. Si hubiera hecho en los 90 también. Y en los 90, exactamente. Sí, seguro, claro, bueno. El cine también tiene eso coyuntural, ¿no? De bueno. Entonces creo que está bueno también como para pensarlo y no es una película del pasado, sino es una película presente, mientras haya un gobierno o un ministro de Cultura o sector de Cultura que niega que haya 30.000 desaparecidos, o editoriales de diarios de doble apellido que digan que hay que pacificar y que hay que olvidarse. Bueno, nosotros vamos a intentar seguir haciendo películas para contrarrestar esas voces y está buenísimo que se pueda venirlas a mostrar acá. Debatirlas, te digo que es lo más importante. No sirve de nada hacer una película y mostrar un cine y que la gente se vaya como si nada, ¿no? A veces lo más importante es la proyección, el intercambio, el debate y el seguir trabajando con la memoria, ¿no? Para no repetir un pasado cercano. Y perdón, me fui. Sí, la compañera allá. Un poco la consulta era cómo habían llegado a la realización documental y cómo había sido el apoyo de Inca en ese sentido. Y si habían hecho algún recorrido documental en algunos festivales o en espacios de discute, de trabajo. Esa era una. Y la otra tenía que ver con si tengo que trabajar en el espacio de memoria de la ESMA, qué comentarios tienen o qué información tienen respecto a una suspensión de una actividad de presentación de libros con una amenaza de bomba nuevamente en el espacio. Esta semana, ayer. Sí, las amenazas, vamos respondo a la última. Creo que esta amenaza fue bien puntual. a diferencia de otras 53 amenazas que se venían produciendo del último año, que ya hay 2 detenidos por esas amenazas. Sí. Son 2 trabajadores ahí del espacio. Hay que ver igual cómo entraron, para quién laburaban en realidad, porque estaban trabajando en el espacio. Me parece esta llamada fue, siento yo, ¿no? Que aprovechándose el contexto anterior de las amenazas para boicotear primero la presentación del libro, y además había también un rechazo a lo pérfido. Había una mesa también pidiendo la renuncia de lo pérfido y unas críticas a Bruch también. Entonces me parece que la amenaza en ese caso fue bien puntual para esa actividad, lo cual también es preocupante, porque entonces cada vez que haya una actividad van a llamar por teléfono y van a levantarla. Por suerte igual la actividad se hizo afuera, que está bueno me parece, porque también creo que la idea es
vaciar el contenido del lugar, que la gente, los laburantes, nos cansemos de tener que ir a la mañana y tener que irte y seguir laburando en tu casa, no poder trabajar, y vaciar de esa manera el lugar. Así que nada, nos llaman por teléfono y se habrá que ir afuera y ocupar las calles y hacer las actividades en las calles, ¿no? Esa es la segunda. La primera del Inca, sí, bueno, eso, lo que decía Gato también antes. La película la hicimos con un subsidio del Inca para documental digital, que es una guía específica para documentales. Presentamos el proyecto, para los que no saben, bueno, uno presenta una carpeta con un proyecto, eso va a un comité de 5 integrantes, eligen determinada cantidad de proyectos para que el instituto financie. Y de esa manera pudimos bancar los costos de la película, digamos. Y así, digamos. Siempre, todas nuestras películas las hicimos con subsidio, con apoyo del Inca, aplicando a esta guía digital. La película, digo, se estrenó en octubre. Eso. El recorrido. Se estrenó en octubre en el Cine Beaumont. Ahí estuvimos 2 o 3 semanas. Pasa que en el cine se hace complicado, por suerte se están produciendo muchas películas. El tema después es la exhibición de las películas, que no hay salas. Entonces todos los documentales terminan en el Beaumont y estamos pisando una tras la otra. Entonces más de 2 o 3 semanas no puedes bancarla. Eso fue en octubre, en un panorama, en un contexto donde todavía había esperanzas. Dado lo que pasó en diciembre, decidimos también reestrenarla en febrero. Para lograr esto, para lograr el debate, para seguir trabajando con la memoria. Ustedes fíjense que lo que fue del 10 de diciembre en adelante fue como un raíz de silencio, de desmantelamiento del Estado, de desmantelamiento de las áreas de derechos humanos. De hecho, una de las investigadoras que estuvo en esa famosa investigación del circuito CAMS y todo, que nos ayudó a nosotros con la parte de investigación, estaba trabajando en Infojus, que fue un portal que cerró, un portal de informaciones de la justicia o judiciales, que dependía del Ministerio de Justicia. Cuando cierra ese portal, mucha gente queda en la calle, y cuando se hizo el reestreno, el 18 de febrero, ella vino a presentar la película en su condición de empleada despedida del Estado, y denunciando lo que estaba pasando, el vaciamiento, que se borraban las páginas de Infojus, etc. Con un compañero que en ese momento todavía trabajaba y a los 15 días también fue despedido. Entonces, ahí hay un tema muy complejo. Y está bueno, ustedes son todos pibes, y capaz que estamos acá en un sub-25 o sub-20, ¿no? Más o menos. Sí. Sub-25. Algunos se ríen, me parece que algunos... un sub-20 que arreglemos el sub-25 y estamos todos ahí, estamos contentos. Bueno, entonces, piensen algo, que lo que vemos que está pasando con las políticas económicas van a afectar principalmente el empleo de su generación. Y eso hay que denunciarlo, y no nos vamos a cansar de denunciarlo. Es el empleo de su generación. Son años y años de ustedes precarizados, no pudiendo laburar de lo que realmente gustan. Y eso nos tiene que doler en el alma. Porque uno tiene casi 40 años, sabe que quizás tiene una vida un poquito más formada, entre comillas, ¿viste? Pero por eso nos encanta dejar estos espacios, ¿viste? Porque la defensa es mutua y la defensa es con ustedes y para ustedes en un punto. Entonces está bueno eso también pensarlo. Y cuando hicimos este reestreno, lo que hicimos de alguna manera es... Chao, gracias. Gracias. Lo que tratamos de hacer es acompañarla y acompañar cada una de estas proyecciones hasta con un ánimo de militar la película, ¿viste? Entonces, por eso hoy coincidimos, vinimos los 3 acá, pero el viernes pasado la pasamos en Hurlingham, en otros 2 lugares, ellos 2 fueron, ¿viste? En Aedo la pasamos. En Ituzaingó. En Ituzaingó. Este sábado que viene en Parque Chas, en Capital, en Junta Vecinal. Métanse en la página del Facebook para ver, que se llama La Parte por el Todo. Y ahí pueden ver dónde la estamos pasando por si tienen algún amigo que quiere que vaya. Y también la película la liberamos. Si ustedes nos la piden para mostrar a algún lado, y si nosotros podemos, vamos y los acompañamos y acompañamos la proyección, ¿viste? Para mostrarla en estos espacios. Pero la película estuvo acá estuvimos en Buenos Aires, estas 5 semanas casi que se armaron entre los 2 estrenos de octubre y coso. Estuvimos presentando en La Plata, en Córdoba estuvimos en un curso, Córdoba Capital, Villa María, en Tandil, en Bolívar, en Gualeguaychú, Montevideo, fueron festivales. Ahora la película tiene un par de premios, la película, el premio del público en Lleida, España,
Y ahora la película, en los festivales que tenemos, que recién estamos viendo, nos invitaron a Malmö, de Suecia, que queda ahí pegadito en Copenhague. O sea que vamos a tratar de llevar a los daneses también. No solo los suecos, sino los daneses. ¿Van los tres? Oh. Bueno, ahora vamos a la gorra. Ahora va con la película solamente. Pero bueno. Ahora pasamos la gorra. ¿Cómo? Hay lugares. En España va a estar de vuelta. Barcelona. En Biarritz y Austria. O sea, hay un interés, viste, esta cuestión de... Obviamente nosotros acompañamos todas las que nos quedan acá con Urbano. Hasta Moreno llegamos. Acá, bueno, nos pagaron el pasaje. Así que, pero bueno, si podemos, obviamente la queremos acompañar. ¿Nos pueden ayudar para hacer nuestro video de jóvenes? Bueno, ¿qué es lo que quieren hacer con él? ¿Qué implica hacer un video? Contar la historia. ¿Sobre qué? ¿Tienen mucho tiempo para trabajar? Sí, nosotros que tenemos historia también que acá en el Riglos, yo continué, pero mis compañeros anteriores estuvieron investigando que acá en el, Más fuerte, así le escucha a los más compañeros. acá en el Riglos estuvieron hijos de desaparecidos que pasaron por acá, que fue un lugar transitorio, ¿no? Y, ¿La comisaría de...? No, el Riglos, la Universidad de Moreno. Instituto de Menores. Y bueno, y gracias al trabajo de mis compañeros anteriores y los que seguimos el año pasado, van a señalizar ese lugar. Y nada, y ahora vamos a continuar acá con la zona de Moreno, poner los lugares clandestinos de Morenos y marcar un mapa, ponerle el lugar justo y ponerle que sucedió algo ahí para que viste, como decías vos, que la gente pasa, pero no se entera. Y bueno, nosotros vamos a tratar de que la gente cuando pase vea y que tome conciencia también, ¿no? No que tampoco le interese, pero que, aunque sea que sepa, ¿no? No como los chicos que les corta un pepe, como el sitio. Y nada, tenemos que hacer un video para exponerlo. Más educado. Sí. Bueno, tenemos que hacer un video para exponerlo en Chocomalá. Está muy lindo eso. Sobre todo de la señalización para hacer el video. Está muy lindo el trabajo. Bueno, después si tenés cuando graben algo, si tenés algún link que nos quieras mandar y necesitamos una devolución. ¿Y eso van a viajar a Chapadmalal? Sí. Buenísimo. Muy bien. Sí.